Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, y hablaremos con él sobre la noticia que le está dando vueltas al mundo. Los católicos habemos Papa. Tenemos Papa y es el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina. Es quien es el nuevo Papa de la Iglesia y sobre eso hablaremos el día de hoy. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y viendo en este programa en el que compartiremos como tú dices, esta grande noticia. Es una noticia muy feliz, pues, para toda la Iglesia. Monseñor, el cardenal Bergoglio no aparecía en las listas de mucha gente. La revista Time ni siquiera lo mencionaba, otros que se consideraban especialistas en temas de Papa no lo mencionaban. John Allen, un corresponsal en el Vaticano especialista, fue el único que mencionaba su nombre. ¿Fue una sorpresa que lo eligieran a él? Bueno, una sorpresa siempre es la elección de un Papa, siempre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nadie sabe, es obra del Espíritu Santo. Nosotros en fe sabemos perfectamente que quien elige al vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Por lo tanto, los hombres podemos especular, podemos decir muchas cosas, podemos incluso tener nuestros propios candidatos, pero a final de cuentas el Espíritu Santo es el que da la luz. Y comentando con nuestro arzobispo Samuel Áquila, él también decía sobre aquel momento en que fue elegido el Papa Juan Pablo II, el cardenal Karol Wojtyła, y cuando dieron el anuncio, comenta que él estaba junto con otro sacerdote viendo la noticia y se preguntó, ¿y quién es ese Wojtyła? O sea que también en aquel momento nadie suponía que iba a ser electo el que iba a ser Juan Pablo II. En este caso se repite la historia. Dios no deja de sorprendernos. Ajá, sí, así es. Y de actuar a veces en caminos distintos a los que pensamos nosotros. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Sabemos, ya todo el mundo sabe a estas alturas, que era el arzobispo de Buenos Aires, cardenal argentino, hijo de inmigrantes italianos, pero ¿qué más podemos saber sobre él? Algo que a todos nos debe de interesar y que todos debemos de saber, porque seguramente va a marcar mucho su trayectoria como Papa, es su formación. Primero que nada, pues, bueno, él transcurrió una juventud como todos nosotros la transcurrimos. Él estudió química, a un cierto punto siente el llamado a la vida consagrada, al sacerdocio, y entra a una congregación religiosa, y eso es a lo que me refiero, de que de alguna forma esto va a marcar, y creo que ya está marcando lo que va a ser la línea de su gestión como Papa. Entra a la congregación como clérigo regular de la Compañía de Jesús, más comúnmente conocida como los jesuitas. Es una congregación religiosa, y digo esto porque a diferencia de los sacerdotes diocesanos, los religiosos hacen 3 votos muy específicos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Esos son como claves en la vida religiosa, y viviéndolos toda una vida, entonces lógicamente esa es la forma en que él está recibiendo su formación y lo que lo marca, y es como está actuando como Papa. Me salen muchas preguntas. La primera, quizá más sencilla. ¿Ha habido antes papas que fueron religiosos? Sí ha habido papas, incluso en la historia. Unos preguntan, ¿por qué el Papa se viste de blanco siendo un obispo? Porque recuerden, el Papa es el obispo de Roma. Entonces, es un obispo, aunque es el obispo primado de toda la Iglesia, pero es un obispo. Entonces, ¿en qué momento se empieza a vestir de blanco a diferencia de todos los demás obispos? Fue cuando un religioso dominico, cuyos dominicos su hábito es blanco, entonces es elegido Papa y sigue con su hábito blanco. Entonces de ahí viene la tradición de vestirse de blanco el Papa. Entonces ya ha habido religiosos que han sido elegidos papas, pero nunca un jesuita había sido elegido Papa. ¿Por qué es eso trascendente? O quizá lo pregunto distinto. ¿Quiénes son los jesuitas? Perdón que lo interrumpa.
¿Cuándo fueron fundados? ¿Quién los fundó? ¿Cuál es su espiritualidad? ¿Cuál es su carisma? ¿Quiénes son ellos? Los jesuitas son una congregación religiosa fundada por San Ignacio de Loyola, de origen español, justamente en el tiempo de la Reforma Protestante. San Ignacio de Loyola era un soldado, se convierte ahora soldado de Cristo, junta unos compañeros que van a seguir a Cristo, por eso se llama la Compañía de Jesús, de ahí vienen los jesuitas, porque el nombre original es la Compañía de Jesús. Y entonces ellos, entre la espiritualidad de ellos fue un baluarte para combatir a la Reforma Protestante. Son maravillosos, son muy bien formados, se disgregaron por todo el mundo. Entre otras cosas, la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron también de los primeros misioneros que vinieron al Nuevo Mundo, es decir, al mundo descubierto por España en aquel tiempo, que iba a ser hoy América Latina y después también América del Norte. Entonces, tiene una grande tradición. Actualmente, no sé si actualmente, en mis tiempos, ahorita no tengo presente este dato, pero en mis tiempos yo estuve envuelto con los jesuitas y era la congregación religiosa más grande del mundo. Todavía lo es. Todavía lo es. Sí. Y no nos queda mucho tiempo en el segmento, pero creo que es suficiente. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su carisma? Digamos, los redentoristas hacen misiones, los capuchinos, su carisma es la pobreza. ¿Cuál es la misión de ellos? Ellos sostienen que no tienen un carisma específico. De hecho, tienen una grande variedad de misiones. O sea, primero, son misioneros. El grande patrón de los misioneros es San Francisco Javier, que es jesuita. Es una congregación muy misionera. Es una congregación que se dedica a la educación. Tiene grandes universidades. Aquí en Denver tenemos el Regis University. Tenemos varias high schools de ellos. En México tenemos universidades muy prestigiosas. Ellos también se dedican a las parroquias. Tienen una infinidad de apostolados, también enseñan en los seminarios. Son muy, muy bien preparados, muy bien preparados. A veces controversiales, pero muy, muy bien preparados. Le quiero preguntar sobre, ahora que estamos aquí en casa, estamos en corto, le quiero preguntar de esas controversias que puede haber, pero lo haremos cuando vengamos de esta pausa. Esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre nuestro nuevo Papa, el Papa Francisco, que fue apenas elegido la semana pasada, al día de esta grabación, y queremos conocerle más. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros de nuevo. Gracias a todos ustedes. Monseñor, cerró el segmento anterior usted diciendo que la orden a la que pertenece el Papa Francisco podría ser controversial. ¿En qué sentido es esto? Bueno, algunas situaciones provocan controversia cuando algo se radicaliza y despierta una reacción, y ahí es donde se genera la controversia. Creo que los jesuitas siempre han sido muy buenos en lo que hacen, pero siempre se van a lo que es verdaderamente radical, es decir, si van a hacer el bien, lo hacen, pero al extremo. En el sentido que, por ejemplo, una de las controversias que en años pasados despertó fue sobre la opción por los pobres, y esto fue especialmente en Latinoamérica. Cuando los jesuitas empezaron a tomar conciencia de que la Iglesia verdaderamente, de acuerdo al Concilio Vaticano II, había declarado que los pobres eran una opción preferencial, entonces ellos lo tomaron en serio y empezaron verdaderamente a identificarse con los pobres, de tal forma que muchas de las escuelas que ellos tenían, por ejemplo en México, que eran escuelas para ricos, ellos las empezaron a dejar, las vendieron esas escuelas, no nos vamos a dedicar más a eso, los jesuitas que se están dedicando a ese tipo de actividad deben de irse realmente con los pobres, y se empezaron a meter con los pobres de tal forma que no faltó quien despertara su reacción tachándolos de izquierdistas, tachándolos de radicales, tachándolos de que habían desvirtuado la visión de la Iglesia, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo era seguir en esa línea que había marcado el Concilio Vaticano II, pero de una forma bastante radical. Y entonces en eso son controversiales, y nosotros los vimos fuertemente en toda Latinoamérica. Puedo mencionar todos los países, Brasil, en Honduras, en Nicaragua, el mismo México, en Guatemala, en todos hicieron esa opción radical por los pobres. Monseñor, y sí, yo la manera como lo explico, y yo también fui a escuela jesuita, no para subirnos ahora todos al carrito jesuita, pero fui a escuela de ellos, y yo siempre los he identificado como que ellos llegan a la línea o a la frontera en donde otros fácilmente no llegarían, y siempre están tratando de innovar en áreas pastorales. Un ejemplo, yo soy del estado de Sonora. En el estado de Sonora los misioneros no habían podido entrar. El gobierno de México intentaba vender esas tierras porque ya no hallaban qué hacer con ellas, la corona pues, desierto y todo eso, y allá llegaron los jesuitas. Allá llegó Eusebio Francisco Quino y todos los misioneros, y fundaron las famosas misiones que se hicieron famosas por toda Latinoamérica. Los mismos jesuitas, usted decía, aquí en esta diócesis tienen la Universidad Regis, tienen la preparatoria Regis, pero han creado un modelo innovador, un programa revolucionario que se llama Arrupe High School, en donde jóvenes a los que la sociedad no les da ninguna oportunidad de graduarse, la mayoría de ellos de bajos recursos, la mayoría de ellos hispanos, van a esta escuela, trabajan y estudian al mismo tiempo, se gradúan con las mejores notas, y se gradúan, y el 100% de ellos se gradúa, y el 100% de ellos son admitidos a la universidad con becas. Esos son los jesuitas, digo yo. Sí, definitivamente son innovadores, y que aplicándolo a esta formación jesuítica que trae el Papa Francisco, seguramente vamos a empezar a ver en la Iglesia un acercamiento más que puede despertar alguna crítica, un acercamiento más hacia los pobres, hacia la gente, más sensible de lo que está sucediendo en el mundo, menos estar arriba y estar más acá a nivel donde están los fieles, el pueblo de Dios. Esto puede ser, no que las cosas antes se hayan hecho malas, sino que lo que hablábamos, se pueden hacer de una forma diferente. Y entonces, ante la diferencia, ante el cambio, ante la innovación, puede despertar algunas reacciones. Dos cosas más sobre él. Ya dijimos que es jesuita, primer jesuita, pero también es el primero en llamarse Francisco y es el primero de Latinoamérica. ¿Cuál de esas dos quiere tomar primero ahora que nos quedan 3 minutos? Bueno, vamos al nombre de Francisco, que
que, como tú bien decías, ningún otro papa había adoptado ese nombre, y surge de ese momento, él mismo lo declaró, en ese momento en que en el cónclave, en el conteo de los votos, él ya había, aunque no se habían contabilizado todos los votos, pero él ya había alcanzado los votos suficientes para ser nombrado papa. En ese momento, caracterizado por su profunda humildad, la profunda humildad de su persona, entonces le ve, me imagino que vio caer desde el cielo ese enorme peso de ser el pontífice máximo de la Iglesia, y entonces ante ese peso que de repente les cae, que seguramente les ha de haber dicho Dios los perdone por haber hecho esto, se acerca un cardenal. Sí, te lo digo. En la cena de esa noche, el cardenal Solano, el secretario de Estado, hizo un brindis, y luego él respondió y los despidió diciendo: buenas noches, que Dios los perdone por lo que han hecho. Le dijo a los cardenales. Yo me imaginé, o sea, se me vino en mente esas palabras que las dice una persona humilde. Es una persona humilde la que está pronunciando esas palabras. Entonces se le acerca un cardenal de Brasil y lo abraza, aún no siendo papa todavía, pero ya inminente porque ya había alcanzado los votos, y le dice: no te olvides de los pobres. Esa fue la recomendación que su hermano cardenal le hace. Y entonces esa recomendación tiene un eco profundo en su corazón. Identifica los pobres, lógicamente, con el santo que los caracteriza, el santo el pobre de los pobres, que es San Francisco de Asís. Y entonces es cuando dice: yo adopto este nombre, Francisco. ¿Por qué? Porque es el que caracteriza el voto de pobreza, que lo vivió al extremo, en la radicalidad, y entonces creo que él tiene mucho de eso. ¿Quién fue Francisco de Asís? San Francisco de Asís fue, bueno, recordemos cómo los nombres, el Francisco y de Asís es del lugar donde Francisco proviene de un pequeño pueblito en la región de Italia, y el pequeño pueblito se llama Asís. Entonces, Francisco de Asís, que él en una visión de éxtasis, en una contemplación, ante el crucifijo, Jesús le dice: reconstruye mi iglesia. Y se pone a reconstruir la iglesia, pero con la característica que él ya había adoptado desde su conversión, la absoluta pobreza. De hecho, cuando decide tomar o seguir el camino del Señor, se despoja de todo, delante de todos, incluso se queda desnudo. Dice: no puedo tener nada de este mundo. Se queda completamente desnudo, que el obispo lo cubre. Entonces es la pobreza radical. Bueno, seguiremos. Quiero preguntarle otras cosas más sobre Francisco de Asís, San Francisco de Asís, pero se nos acabó el tiempo. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre el Papa Francisco. Monseñor, nos hablaba sobre San Francisco de Asís al final del segmento anterior. Nos decía que tuvo una revelación que decía: reconstruye mi iglesia. San Francisco pensaba que significaba que tenía que reconstruir una capillita viejita. La capilla de San Damián, que estaba en ruinas. Sí. Pero Dios quería decir algo más. Sí, o sea, como que después le dijo: Francisco, no me entendiste. Reconstruye la iglesia, quiere decir la iglesia en cuanto es en verdad, no el templo, sino la iglesia en cuanto Jesucristo la fundó. Y entonces reconstruir quiere decir volver un poquito a los cimientos o a los fundamentos originales. Y
Y entonces así es como después la interpreta Francisco, volver a esos fundamentos originales que es, primero que nada, la predicación del Evangelio. Eso era la conversión. El corazón de Francisco estaba sobre la conversión incluso de los infieles. Él se atrevió a ir hasta los musulmanes, los quería convertir a los musulmanes. Y la característica fuerte de esos compañeros que empezaron a seguir a Francisco fue la extrema pobreza. Es decir, confiar absolutamente en la divina providencia, es decir, yo no confío en las cosas que hay aquí, confío en lo que Dios provee. Y de ahí empieza la grande obra de los franciscanos. Dice sus biógrafos que cuando llegó con el Papa a pedirle la autorización para fundar una nueva orden, el Papa le pregunta, ¿y dónde están tus estatutos? ¿Dónde están tu regla de vida, las normas, las leyes que vas a seguir? Y Francisco le sacó los evangelios y le dijo, aquí están. ¿Es esto en el Papa Francisco, al haber elegido este nombre, una indicación de que vamos a volver a los fundamentos, queremos volver al Evangelio, queremos volver a la Sagrada Escritura como fuente? Sí, definitivamente. Incluso él empieza a hablar como lo ha hablado el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Él ya empieza a hablar de la evangelización, como nueva evangelización. Entonces, en los inicios de la Iglesia empezaron así, con una profunda acción misionera, con una profunda acción evangelizadora, y que ahora él también trae como bandera. Va a ser la nueva evangelización, es decir, es reforzar, no es cambiar la fe, sino reforzar los fundamentos de la fe. Es decir, que la gente conozca más su fe, que la gente encuentre verdaderamente a Cristo. Y esa es, yo creo que la dinámica que él va a hacer todo lo posible. No sé si suceda, ¿verdad? Pero va a hacer todo lo posible porque suceda. Y nada de esto es para decir que el Papa Benedicto o el Papa Juan Pablo II no hicieron eso, sino que simplemente, como usted decía, la forma, el énfasis puede ser distinto. Y el Espíritu Santo sabe a quién nos manda para qué momento, ¿no? Exacto, depende de las circunstancias, el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Sí. Ya dijimos que es jesuita, ya dijimos que es franciscano, pero además de eso es argentino. Argentino. Es latinoamericano. Eso es lo maravilloso. Es el primer papa del continente, del Nuevo Mundo. Ajá. Y que de alguna forma se identifica con nosotros por dos cosas. Primero, importante, es latinoamericano, y segundo, para los que vivimos aquí, descendiente de inmigrantes. Entonces, él sabe perfectamente la situación, digamos, yo vivo, pues prácticamente conozco la situación de Denver. Fuera de aquí, pues no conozco mucho. Pero la iglesia de Denver se va a sentir plenamente identificada con esta figura del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque por las dos características que dije. Latinoamericano, o sea, tiene nuestra sangre, tiene nuestra cultura, tiene nuestra forma de pensar, tiene nuestra forma de vivir la iglesia, tiene nuestro corazón pastoral, y también inmigrante, es decir, sabe las penurias que pasan las personas que llegan de una tierra lejana a instalarse en una tierra nueva. Sus papás eran italianos y llegaron como inmigrantes a Argentina, y de ahí hicieron su vida. Jesuita Francisco, latinoamericano, que desde su interpretación personal como sacerdote en la iglesia, ¿qué espera usted ver o qué cree usted que verá en su santidad el Papa Francisco y en el camino de la iglesia bajo su liderazgo? Más bien, tomo la primera pregunta, ¿qué espero ver? No sé qué es lo que va a suceder, no sé exactamente, pero lo que sí espero es eso que últimamente he remarcado bastante. Es una iglesia que da una atención más fuerte a lo pastoral, a la gente, a estar a lo que es verdaderamente. ¿Cuál fue la misión que le encargó Jesucristo a los apóstoles? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, yo siempre les digo, no es que vayamos a todo el mundo y que vayamos allá a Japón, a India, ¿no? O sea, yo les decía, ¿cuál es tu mundo? Tu mundo es tu familia,
tus amigos, tus trabajos, tu universidad o tu escuela, tus familiares. Ese es tu mundo. Ese mundo es el que debes de evangelizar. Y eso es lo que de alguna forma espero ver que se vaya transmitiendo hacia abajo y que esto se despierte en las parroquias, un sentido misionero, evangelizador, de que el evangelio verdaderamente reine en el corazón de cada hombre. Los que nos están viendo, por si no lo saben, y lo digo verdaderamente, Monseñor es un campeón de este elemento pastoral, el siempre recordarnos que nuestra función es ser pastores, es ser padres, cuidadores de ovejas, que son los feligreses. Yo me siento muy feliz, como me sentía antes, pues, pero muy feliz, me siento muy gratamente identificado con el Papa Francisco y estoy muy seguro, conociéndolo a usted, que usted también. Yo creo que sí. Y como para cerrar un poquito, me gustaría al menos unos datos biográficos del Papa Francisco, que nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Lógicamente es electo Papa el 13 de marzo del 2013. No es joven, como todos lo esperaban. Está también de los papas más que se han elegido, creo que es el noveno más anciano, más grande de edad, pues, que se ha elegido. Su salud no es tan buena. Aquí en los datos biográficos que tengo, es que a la edad de los 21 años le fue prácticamente anulado un pulmón por causa de una infección y que antes no había tan buenos antibióticos y así después entró con los jesuitas, fue ordenado sacerdote, fue ordenado obispo auxiliar de Argentina, después tomó el arzobispado de Argentina, fue ordenado cardenal y ahora papa. Toda una trayectoria, toda una vida. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes por vernos. Habemos Papam, se llama Francisco, y estamos muy contentos y dando gracias a Dios por él. Dios les bendiga. Esto es Fe Católica Viva.